Cuando yo preparaba la carrera, todos los planitos eran azules. Recuerdo que cuando estabas con un edificio grande y lo tenías todo dibujado, realmente lo estabas viviendo. Empiezan las sociedades de arquitectos, el estudio ya es de más de uno, la sociedad de arquitectos, el tiempo que no tiene trabajo y tiene recursos o puede hacerlos, construye ella, o sea que va cambiando también completamente el tema de ejercicio de la profesión. A los estudiantes jóvenes, a los que terminaban, pues es que había continuamente concursos nacionales, donde ibas sin que te invitara nadie. Presentaban los que habían tenido una idea que merecía la pena, pero a lo mejor eso era el despegue de su vida. Acabarse el fementido régimen y acabarse los concursos nacionales, aquellos que ibas porque te daba la gana, fue todo uno. Ahora, ¿por dónde vamos? Porque ha habido un boom terrible y ha trabajado todo el mundo, y ahora que vienen las vacas flacas, pues ya se sabe lo que va a pasar. Desde 1956 hasta 1991, José López Zanón ejerce como profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 22 años como catedrático de urbanística. Es autor de numerosas publicaciones sobre urbanística y urbanismo, y en su obra es evidente la influencia de la cultura germánica. Mi padre bebió la medicina alemana entre dos guerras y nos puso a los niños a estudiar alemán de pequeños. Nos formamos un poco en esa idea y luego fuimos a Alemania. Acabamos la carrera, 2 estudiantes del curso entramos como profesores de la escuela, pero como ayudantes, se llamaba entonces ayudante de clases prácticas, me parece que se llamaba, que fue Fernando Casinello y yo. Y empecé el 54. El curso 54-55 empecé a ir a la escuela con un señor que me enseñó muchísimo, yo de quien aprendí era de Luis Pérez Mínguez. Me dieron facilidad por el urbanismo, por un lado. Por otro lado, la formación mía me permitía leer y traducir libros en la ciencia que en ese momento era la puntera, y por otro lado, pues en casa pues me lo aplaudían, entonces pues hice un esfuerzo más y por eso me dediqué a esto, ¿no? La civilización es el qué de todas las cosas. Cuando viene lo de enriquecerlo y elevarlo y ensalzarlo, es cuando se pregunta ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo disfrutamos? Esto, en cambio, es todo cultura. La ciudad actual nuestra, el crecimiento continuo y la actuación continua del urbanismo que padecemos desemboca de forma arbitraria y de forma imparable en la degradación de la ciudad. Es lo que se le llama entropía urbana. El urbanismo sería un sistema de darle al urbano un marco vital adaptado a sus aspiraciones. El urbanismo que con tanto cuidado produce una generación no le satisface ni le vale para nada a la generación siguiente. Y cuando llega al conocimiento de que no le vale para nada, se vuelve todo patas arriba para dejar a la generación siguiente otra ciudad que a la generación siguiente tampoco le vale. O sea que vamos continuamente en este golpe porque no actuamos con relación a la cultura, nunca. Solo una sociedad que facilite este marco que nosotros estamos viendo, en el cual hay que meter y resolver todos los problemas a través del marco, puede reducir los motivos de insatisfacción. Solo disponiendo de estructura de este tipo, es posible conformar un sistema duradero capaz de hacer pervivir algo y que no cabe duda que es a través del medio, a través del clima, a través de la política. Estas son las fuerzas que crean el urbanismo. Y esto todo tiene una raíz común, que es la vida. La ciudad tiene que ser vida también.
me parece que es donde puede tener más trabajo la gente joven, en el urbanismo de la democracia. O sea que hay que decir, antes de nada, que no tenemos urbanismo de la democracia, que en general a los partidos políticos les viene muy bien lo de la dictadura, porque les permite hacer lo que quieran desde los municipios, y entonces esto no lo perdonan de ninguna manera. El urbanismo vivido es una experiencia sufrida. A la gente lo que quiere es revisar rápidamente el proceso de la urbanización, y revisarlo de dos maneras: concretarlo en la revisión del desarrollo urbano y cristalizarlo en la preparación de equipos que pueden tender a guiar la ciudad. Ahí es donde veo yo que hay una gran entrada de arquitectos que hoy día no entran más que los de la administración y los de la propiedad. Tenéis que hacer inmediatamente planes de recursos, y donde exista un recurso, no edificar de ninguna manera. Y sobre todo, hay que dejar una gran zona en torno a los núcleos que nos interese y donde la agricultura es soberbia, que debe ser ordenanza non edificandi, que ya la tenían los romanos, donde no se puede hacer nada. Y entonces, teniendo esos espacios libres, ya vendrían los planos municipales sobre lo que les dejaran hacer. Y no que ahora escogen lo que quieren, y escogen lo más fácil, lo más mollar, y lo que ha comprado alguien que está presionando, porque esto es lo de siempre. José López Zanón compartió estudio con el arquitecto Luis Laorga durante 35 años. Tras una etapa dedicada a la obra pública, se convirtieron en promotores de muchos de sus proyectos de viviendas. Para mí, Luis Laorga es una persona entrañable. Fuimos socios 35 años. A partir de la crisis del 60, porque ahí es donde tuvimos el golpe, tuvimos trabajo al propietario, algo. Teníamos trabajo a promotores y trabajos al Estado, pues hicimos estos trabajos de las escuelas de náutica, por ejemplo, las universidades laborales, que todas fueron de concurso. La Escuela de Caminos fue de concurso, todo esto fue de concurso. Y las escuelas de náutica, después de hecha la primera, nos conocíamos el secreto, que era llegar a la forma a través del método. Conscientes del esfuerzo nacional en la generación de recursos económicos, fue prioritario para nosotros proyectar con un método que habría de corregir economías a costa de todo lo superfluo. En 1960, José López Zanón ingresa en el cuerpo de arquitectos del Instituto Nacional de la Vivienda y se especializa en la construcción de escuelas. De acuerdo con sus proyectos, se construyen más de 1 millar por toda España. Hay que destacar sus investigaciones sobre el módulo escolar en el planeamiento urbano. Hice la ponencia de escuelas y me entraron otras preocupaciones que luego os pasé a vosotros, que es que los alumnos no hagan lo de Madrid, de vivir aquí, ya que el colegio de allí, porque me gustan los profesores, y todo el día en el coche, ¿no? Cada zona tenía su escuela, entonces llegamos a los radios escolares, al escalón escolar, la cantidad de viviendas que había por un grupo escolar, por un grupo graduado, por una escuela, y todo eso fue saliendo el tema urbanístico hacia el tema escolar, o el tema escolar en el tema urbanístico. José López Zanón es diseñador de grandes conjuntos de enseñanza profesional y técnica. Entre 1958 y 1963 proyecta junto a Luis Laorga las universidades laborales de La Coruña, Huesca y Cáceres. Entre 1960 y 1965 proyectan las escuelas náuticas y de pesca de Alicante, Vizcaya, Cádiz, Vigo, Lanzarote, Tenerife y la Escuela Superior de Caminos de Madrid. En todas estas obras aplican su síntesis modular y de concepción de mallas estructurales aplicadas a grandes complejos universitarios. Arreglé la subsecretaría de la Marina Mercante y luego de ahí fuimos haciendo las escuelas de náutica, porque en ese momento se hizo además un plan de enseñanzas náuticas. Lo que guió mucho es la convertibilidad
con relación al cambio de plan de estudios. Cuando se hizo la Escuela de Caminos, cambió el plan 3 veces durante la obra. Entonces estás cambiando siempre. O sea que tienes que saber muy claramente qué puedes hacer como muro permanente y cuál puede ser tabique cambiable. Esto es fundamental. Y donde puedas hacer uno móvil, dejas uno móvil, porque lo van a cambiar. Esto es muy importante. Otra, el módulo. ¿Cómo modulas algo donde te quepa el pasillo, el aula, los aseos, con el distribuidor? Todas estas cosas salen del manejar un módulo. Y con el método nos vino a salir la Escuela de Cádiz, con estos caminos. Se parte de la intuición intelectual. Esta intuición intelectual nosotros no la vimos. Nosotros acudimos a unos señores que eran marinos y que entendían muy bien lo que era una escuela de náutica. Luego eliminamos previamente los prejuicios que pudiera existir en esto. Y luego, mediante reducción fenomenológica, llegar a la idea, que es lo que se llama la epogé, y alcanzar la esencia. Y la forma de la idea es la forma del proyecto. Nos salió un barco. Presentamos dos proyectos, uno para Madrid, 866 viviendas, y otro para Zaragoza. Pero era un housing para los americanos, o sea, una colonia específica de personas que se dedicaban a hacer determinada labor, por lo cual era un poco complicado, porque todos se levantaban a la misma hora, todos se duchaban a la misma hora, y hicimos una unidad vecinal. Esta es la cosa más importante. Las hemos agrupado como las viviendas del New Deal de Roosevelt. Las obras de José López Anón han sido reconocidas en el registro del movimiento moderno de la Fundación Docomomo Ibérico. Muchas están amenazadas por un deficiente mantenimiento. Destaca el edificio de la Escuela Náutica de Cádiz, que quiere demoler la Junta de Andalucía y que está recibiendo la defensa para su protección por parte del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Porque es que mis obras no eran deseadas por nadie. Primero, porque hacíamos movimiento moderno y a los políticos de la dictadura les gusta el barroco. Eso lo sabéis bien, el barroco y el neoclásico. O sea que se ponían muy colorados cuando le di, ¿cómo han hecho ustedes en una inauguración esta escuela así? Y se ponían muy colorados y decían, es que esta escuela, claro, es funcional. Pues os digo lo que le decía Virgilio al Dante cuando fue al infierno. Dice, cuando pasó por los locos, le dijo, guarda e pasa, mira y sigue.